siguiente manera. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: orad, para no caer en tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la pena, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no caer en la tentación. En Getsemaní, Jesús vive su humanidad en pleno. Tiene miedo, sabe que algo viene. Aunque se reconoce hijo de Dios, no es insensible al dolor físico, a la angustia de no conocer cómo sucederá cada cosa. Su temor es tal que en algún momento le pide al Padre le aleje el cáliz de la amargura. La misma angustia de Jesús frente a las injusticias que experimentan quienes permanecen en la cárcel, seres humanos viviendo en condiciones infrahumanas a causa de recursos mal distribuidos y enjuiciados no solo por la justicia penal, sino muchas veces por nosotros mismos. Asimismo, el Getsemaní de tantos enfermos terminales en hospitales, muchos de ellos olvidados por su propia familia. ¿Qué pasa por la mente de un enfermo que padece cáncer? ¿En qué piensa el que se ve señalado por el dedo de otro solo por padecer de SIDA? ¿Quién cuida del anciano que muere solo? Después de ser apresado en el mismo huerto, Jesús es llevado al Consejo Sanedrín. Los concejales de aquel tiempo, hombres con mucha preparación de letras, pero poco criterio, luego de ser enjuiciados ellos mismos, es llevado ante Pilato, que era el procurador de Roma. Este mismo se lo envía a Herodes, que era quien gobernaba a los judíos. Finalmente, este lo regresa a Pilato. Jesús es manoteado y enviado sin descanso de un lugar a otro, escuchando burlas, respondiendo interrogatorios. Él mismo emitía respuesta que al oído del hombre superficial no tendría ningún sentido, algo que nos debería provocar inquietud. Es parte del diálogo que lleva con Pilato, según el Evangelio. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato entonces le preguntó: ¿qué es la verdad? De esas simples líneas, preguntémonos nosotros: ¿qué es según nosotros la verdad? ¿Cuál es nuestra propia verdad? ¿Aceptamos lo que constituye nuestra verdad? Después del diálogo entre Jesús y Pilato, este último mandó a azotar a Jesús. Es parte del juicio. La Biblia lo relata de la siguiente manera: los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara. Le preguntaban: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Jesús, después de miles de años, sigue siendo lapidado en quienes son enjuiciados por la sociedad. El bullying es un perfecto poste para atar y azotar a cualquier persona presa
normalmente provocado por grupos de cobardes que cuando se encuentran a solas no son capaces de manifestar su pensar. Sin embargo, reunidos apuntan y humillan al que se viste distinto, al que posee rasgos físicos distintos de los suyos, al que carga con una orientación sexual distinta. Los látigos son también para quien duerme en la calle y se le apunta por estar sumergido en vicios. No te acerques a él, está borracho. Cuidado que te puede asaltar. Está hediondo, evítalo. ¿Cómo nadie lo puede sacar de aquí? Estorba el paso. Vayan también las humillaciones para quienes, buscando una mejor opción de vida, llegan a nuestro país. Son los que traen la delincuencia. Suelen decir muchos: nos vienen a quitar el trabajo, dicen otros, sin recordar que la humanidad no se teje desde una nacionalidad específica. Cada cultura nos enriquece con lo propio y al aceptarlo nos volvemos más humanos. La crucifixión era un castigo para los delincuentes en la época de Jesús. Este mismo fue introducido por los romanos mientras tenían bajo dominio las tierras judías. El sentenciado era expuesto en un madero al cual era clavado de pies y manos. La persona estaba completamente desnuda y se le dejaba agonizar hasta la muerte. Algunos podían estar hasta 3 días sufriendo antes de morir. Para asegurarse los romanos que ya estaban muertos, le quebraban las piernas a la altura de la rodilla y se lanzaba a una fosa común. En el caso de Jesús, por su exceso de judíos, los golpes propinados durante la madrugada, la fatiga física y el hecho de cargar él mismo su cruz hasta el lugar de la crucifixión duró mucho menos tiempo. Un hombre del Sanedrín cercano a la familia de Jesús regaló un sepulcro vacío para que descansara el cuerpo de Jesús. Este mismo no necesitó que rompieran sus piernas, pues a la vista ya se notaba su muerte. Asimismo, para asegurarse de su deceso, los romanos atravesaron su costado con una lanza. En la parte alta de la cruz, sobre la cabeza del condenado, se escribía en un pequeño cartel el motivo de su sentencia. En el caso de Jesús, el letrero estaba escrito en 3 idiomas: latín, hebreo y arameo. Decía el motivo de su muerte: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Hoy vemos muertes que podríamos considerar injustas. En el suicidio de tantos que se sintieron solos, incomprendidos, impotentes frente a las situaciones tan diferentes de la vida, frente a los juicios del resto que lo miraban de lejos, pero que no fueron capaces de escuchar o vislumbrar los síntomas de una terrible depresión y los gritos silenciosos que esta misma lleva. Vemos muertes también de inocentes que perecen bajo la autoridad y el ego de quienes gobiernan, de quienes pareciera ser no tienen conciencia del verdadero valor de la vida. Pasan a llevar no solo la vida humana, sino movidos por la avaricia y el poder, arrasan con la misma naturaleza y la ecología. La peor muerte de todas, la que nos lleva a la paradoja de estar muertos mientras aún vivimos, por negarnos la oportunidad, por no atrevernos a intentar, por cerrarnos a la posibilidad de amar, solamente porque algo falló en otra experiencia. La muerte en vida, que nos lleva a la soberbia por pensar que ya lo sabemos todo, que no nos falta nada. La muerte frente a la fe, que nos lleva a decir: no creo en Dios, sin siquiera haber experimentado la manera básica lo que esto significa. Cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, lo llevaron al sepulcro regalado por José de Cirene. El sepulcro en aquellos tiempos era un pequeño cuarto. El cuerpo del fallecido era puesto sobre una roca que hacía de cama, y la puerta del mismo sepulcro era una roca aún más grande que tapaba la entrada. La familia de Jesús envolvió el cuerpo, puso un paño en la cara de Jesús conocido como sudario,
y el cuerpo completo fue cubierto por una sábana o síndone, que sería retirada 2 días después para embalsamar el cuerpo según era la costumbre. Dejar que robaran su cuerpo y comenzara a circular la noticia de que este hombre había resucitado, según él mismo lo había anunciado. A pesar de todo aquel sufrimiento relatado en la pasión o el proceso que llevó a la muerte a Jesús, encontramos en él mismo el argumento más grande que podríamos encontrar frente a una misión. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Lo dijo Jesús en la última cena antes de toda su pasión. Jesús histórico da su vida por la causa y agota instancias frente a las contradicciones para validar con hechos lo que tanto predicó. Asimismo, su vida cambió de la libertad de otros. Tenemos claro nuestros propios... Frente a la muerte de Jesús es precisamente la resurrección, el encontrar el sepulcro vacío. Nunca más fue encontrado el cuerpo de Jesús, a pesar de los intentos en la época. Se confirmaba con los testimonios de muchos, aparte de sus discípulos, que con este hombre judío algo extraño había sucedido. La fe nos indica que tenía razón y que no era un simple profeta, que su mensaje no solo trascendía en la línea del tiempo a pesar de tantas contradicciones, sino también en la eternidad. Después de todo calvario, de toda experiencia de latigazo, corona de espinas y cruces, nos espera el sepulcro vacío, la esperanza de que todo es temporal y que la muerte, desde la fe cristiana, no tiene la última palabra. Está bonita la niña, Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado.